Gracias por la introducción y de verdad es un gusto estar aquí con todos. De verdad, cuando me invitaron, yo estaba súper emocionada porque este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. O sea, todo lo que es sostenibilidad ha sido siempre ese norte estratégico que ha guiado mi vida y yo siempre he querido estar en lugares donde siento que uno puede generar más impacto. Imagino muchos aquí que son diseñadores y de diferentes profesiones, todos queremos crear una Guatemala de eterna primavera. Y para eso pues tenemos que pensar de forma innovadora, empaparnos, asesorarnos, no caer en el, ay, esto lo leí una vez, sino crear criterio propio, leer mucho. Y hoy pues tengo el gusto de compartirles un poco de lo que yo he investigado a profundidad por ya más de 2 años en el tema de empaques principalmente, pero el plástico, como sabemos, pues entra en muchísimas áreas de nuestra vida, hasta a veces ni lo sabemos, como las bolsitas de té que usamos en el día a día, pensamos que son de algodón y que sí son plástico. Las stickers que ponemos en las frutas, ¿verdad? Para identificar el inventario en los supermercados. O sea, hay plástico en todos lados y todos somos corresponsables de su uso y de su desecho adecuado. O sea que esto no es un problema de industria o de gobierno o solo de consumidor, es corresponsabilidad de todos estar informados y entender mucho esta problemática. Entonces solo quería dejar eso como un por qué nos debería importar este tema, por qué saber si el plástico es un villano o un héroe, o será ambos, o nosotros seremos los villanos y los héroes, dependiendo cómo usamos nuestra innovación y nuestros materiales. Entonces con ese preámbulo quisiera empezar. Ahorita voy a proyectar, me dicen cuando todos vean mi pantalla. Ay, perdón, me equivoqué. Un segundito. Es que cuando abro a veces la presentación antes no me la lee. Un segundito. Ok, perfecto. También para que sepan, vamos a hacer bien dinámico esto. Vamos a hacer una parte de la parte de los mitos de verdadero y falso. Entonces todos van a tener la oportunidad de participar utilizando sus reactions. Para el que no sepa qué son los reactions o las emociones en Zoom, si ven la barra hasta abajo o hasta arriba donde están sus opciones, donde ven mute, video, share screen, hay una opción que se llama reactions. Ahí hay una opción que si le hacen clic van a ver diferentes símbolos de emoji. Yo sé que algunos tienen Zoom actualizado y otros no, entonces vamos a usar los dos más comunes, que es el aplauso y el dedito de dedo para arriba. Entonces, aplauso va a ser falso, ¿verdad? Aquí me están apoyando amablemente las compañeras. Aplauso va a ser falso y dedo arriba o thumbs up va a ser verdadero. Entonces todos van a tener la oportunidad de adivinar y así vamos a hacerlo un poquito más interactivo. Igual vamos a hacer 3 pausas a lo largo de la presentación para las dudas que surjan o comentarios para poder no dejarlo todo hasta el final, sino poder ir viendo las preguntas poco a poco. ¿Ok? Entonces ahora solo permítanme, me dicen si ahora sí ven mi pantalla. Sí. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces primero lo primero, antes de entrar a hablar de cualquier tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un plástico? ¿Verdad? Yo creo que es importante tener esta definición clara para empezar. Plásticos viene la palabra en griego de moldear y digamos el plástico es justo eso, o sea, está hecho de diferentes materiales sintéticos y orgánicos, o sea, el plástico como tal no está excluyendo de qué está hecho el material, sino cómo se comporta con diferentes temperaturas. ¿Verdad? Y está hecho de un polímero. Un polímero es nada más que una cadena de monómeros, que son elementos individuales hechos de carbono. Todo al final, nosotros, nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestras plantas, todo está hecho de carbono. El tema es de qué providencia o de qué tipo de material viene. Hay sintético y hay orgánico. Y ahí es donde vamos a ver este gran tema entre el plástico y el bioplástico. También el tema de la producción de estos es que se pueden moldear, extruir. Extruir es cuando se hacen film, como que se inflan como una burbuja. Si alguien aquí no aprendió de los procesos de plástico, lo súper motivo a que googleen cómo se hace el plástico y para que aprendan de las diferentes máquinas. Es todo un mundo y es una industria gigantesca. Entonces aquí que muchos son diseñadores, los invito a conocer más de eso. Digamos, su adaptabilidad en proceso y, digamos, propiedades le hace un material muy bondadoso para diferentes actividades comerciales y de uso, porque son livianos, duraderos y flexibles, ¿verdad? Y también son baratos de producir. Y esto hace que han proliferado tanto en la sociedad hoy día. Y la mayoría de plásticos modernos pues se derivan de petroquímicos o de fuentes fósiles como el gas natural o el petróleo. Sin embargo, ahorita hay métodos industriales que ahora permiten que muchas empresas empiecen a irse por resinas biobasadas, quiere decir hechas a base de fuentes renovables.
Las resinas, por si nunca han visto resinas de plástico, parece que son un montón de como pastillitas o digamos como unas pelotitas blancas o de diferentes tonos. Y esto es lo que luego se derrite y luego se pasa por diferentes máquinas y se vuelve films o diferentes productos como el que ven en la imagen. Pero al final de cuentas, la materia prima de fuentes orgánicas también se puede volver pellet y así pasar por estas mismas máquinas. Lo único que requiere es una adaptación de temperatura, pero puede ser para la misma maquinaria sin ningún problema. Ahora, ¿qué es un bioplástico? Un bioplástico es un plástico, digamos que ya sea es biobasado, biodegradable o compostable. Puede ser ambos o puede ser, no es binario, digámoslo así, pero un bioplástico, para ser considerado un bioplástico en definición técnica, tiene que o nacer en la naturaleza y ser biobasado o morir en la naturaleza, ser biodegradable. Y hay una categoría biodegradable muy específica que se llama compostable. Básicamente, un producto biobasado es un producto que está hecho a base de contenidos renovables, como almidones, maderas. Incluso en países como Finlandia ya hacen bioplásticos de tela de araña y seda de gusano, entre otros materiales. Existen estándares, no voy a entrar en detalle hoy por tiempo, pero se los enlisté aquí por si los quieren de referencia, que hablan de qué consiste un producto biobasado. Y este sí es importante que lo sepan, que el estándar internacional para que un producto pueda llamarse biobasado o bio-based en inglés tiene que tener un mínimo de 20% de material de origen orgánico en su mezcla. Ahora, un producto biodegradable es un producto que se biodegrada bajo ciertas condiciones. Ahí les voy a explicar por qué digo ciertas condiciones, por medio de la acción y metabolización de microorganismos que convierten estos productos que ellos los ven como fuente de alimento en agua, dióxido de carbono y biomasa. O sea que les permiten reintegrarse al medio ambiente sin dejar metales pesados, sin dejar toxinas y otros materiales. Y el tiempo en el que se biodegradan depende de la tecnología y depende del ambiente en el que acaban, porque entre más temperatura hay, más rápido se va a biodegradar. Entre más ciertos tipos de microorganismos hayan, también va a ocurrir más rápido. Pero esto ya es entrar al mundo, entrar a detalle de los bioplásticos, y la charla de hoy no va a entrar a ese nivel de detalle, pero con gusto podemos ver una segunda fase donde entramos al detalle de todas las categorías de bioplásticos, porque es bastante grande. Ahora, un bioplástico compostable no debe fragmentarse y durar más de 12 semanas en el residuo en el que llega. Esto quiere decir que no puede al final tampoco contener metales pesados o toxinas y debe permitir el crecimiento de plantas sin ningún efecto. ¿Qué quiere decir esto? Un producto compostable, imagínense que es un Ferrari dentro de los biodegradables en cuanto al tiempo que se biodegrada, si está en las condiciones óptimas de compostaje. Ahora, la palabra compostaje también confunde mucho, porque a veces cuando nos imaginamos compostable y decimos que los bioplásticos son compostables, tenemos que decir primero cuál bioplástico, porque no todos los bioplásticos son iguales. Pero los que son compostables hay dos categorías. Hay compostaje industrial y compostaje casa. Compostaje industrial sí requiere de altas temperaturas y de, digamos, instalaciones de compostaje industrial que sí existen en Guatemala, aunque no han proliferado mucho. Y conocemos a diferentes empresas que lo hacen. Ahora, por otro lado está el compostaje en casa o compost home, le llaman en inglés, y es una certificación distinta, que quiere decir que estos productos se biodegradan en la composta de tu propia casa sin necesidad de alta temperatura, sino temperatura ambiental, y con la cáscara del banano se van a biodegradar. Así que no requieren de esta infraestructura compleja. Y nosotros en Bioorganic, de la empresa de la que les hablaré más adelante, buscamos mucho promover la tecnología compostable casa, porque sabemos que se adapta más a la cultura e infraestructura de Latinoamérica. Ahora, cuando hablamos del plástico como tal, como categoría, no si es plástico o bioplástico, ¿qué es lo que lo convierte en un material que es un héroe o que tiene muchos atributos buenos para el ser humano? Primero, es un material ligero, ¿verdad? Y esto permite alivianar el peso de todos los productos que podemos hacer. No sé si se acuerdan en los anuncios de los 60, 70, que todo el mundo ahora podía comprar una refrigeradora. Es porque al inicio se hacían solo de metal, pero cuando se dieron cuenta que podían crear la cobertura del material plástica, la lograron hacer más liviana, entonces lograron hacer más accesible el precio, lograron hacer que fueran más livianos, entonces era más fácil transportar y masificar. Requieren de menor consumo de gasolina para transportar comparado a otros materiales como el vidrio o el papel. Entonces sí, de cierta forma ahorran en gasolina también el traslado de estos materiales. Hacen más asequible muchos productos y reducen el costo.
Luego tienen una alta resistencia y son buenos aislantes energéticos y térmicos, que a veces no nos dan otros materiales. También tienen un uso versátil y adaptable. Son resistentes a cambios de temperatura, corrosión y uso. Por ejemplo, a veces en la playa quisiéramos tener todo metálico, pero sabemos que se puede oxidar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar materiales alternativos, aunque no, hay varios, ¿verdad? Pero eso es uno de sus atributos. Alargan el tiempo de vida de los alimentos y reducen el desperdicio de alimentos, porque al final de cuentas queremos preservar en mejores condiciones y barreras de humedad ciertos tipos de materiales. Y permiten la innovación acelerada de muchos campos, ¿verdad? Cuando vemos que se puede ahora hacer 3D printing con plástico y podemos ahorrar mucho costo en masificar un producto a escala, pues en la medicina lo hemos visto, en alimentos, en autos. Se estima que ahorita el auto promedio está hecho 15 a 20% de plástico. Igual un avión de Boeing está hecho como entre 50 a 60% de plástico. Eso hace que el avión vuele más rápido, sin menos gasolina y al final ahorra muchos costos de fabricación. Ahora, sin embargo, aunque tiene muchas bondades, el plástico también tiene unas áreas, digamos, de mejora. Uno es la dependencia de fuentes fósiles. La gran mayoría, si no es el 99 a 98% del plástico hoy día, todavía está hecho a base de fuentes fósiles, como gas natural y petróleo. Es una industria de una alta huella de carbono por las fuentes de las que proviene el material, pero también en la fabricación. Sin embargo, tiene una menor huella de carbono que otras fuentes como el vidrio. Interesantemente, el vidrio es bien difícil, o sea, requiere una alta huella para reciclarse. Entonces hay que ver desde qué arista hablamos de la sostenibilidad de los productos también, ¿verdad? Otro reto del plástico es la pérdida de valor en su fin de vida y reusabilidad. Muchas veces no lo podemos usar nuevamente para el mismo fin para el que lo utilizamos la primera vez. Los retos en potenciar la economía circular del plástico son muchos. Todavía hay mucha falta de cultura e infraestructura para que la economía circular esté a su potencia completa. Y la larga durabilidad y acumulación en el medio ambiente es un gran reto, ¿verdad? Como queremos que dure en su funcionalidad, lastimosamente muchas veces el tiempo de vida del producto trasciende el de su vida útil. Entonces por eso se acumula. Y causa ecotoxicidad en la salud humana, en animales, en plantas, en mares y en suelos. O sea, de verdad tiene muchos efectos secundarios en cuanto a los componentes que se le agregan a muchos productos plásticos que luego acaban en el ambiente. Entonces vemos que es interesante, ¿verdad? Porque el plástico sí es un héroe y sí también podríamos decir que es un villano, pero es también la forma en que lo usamos y cómo diseñamos nuestro sistema actualmente a nivel industrial. Todos somos corresponsables de pensar en cómo potenciar los atributos positivos de estas innovaciones, ¿verdad? Y vemos que también hay muchos plásticos que también sí se usan para múltiples años, no todos son de un solo uso, ¿verdad? Entonces, dependiendo para qué tipo de industria, vemos el tiempo promedio que tiene usabilidad, ¿verdad? Y sabemos que se puede usar para medicina, para energía, para transporte, para artículos de casa. Ay, perdón. Y también es importante darnos cuenta que la categoría más fuerte en crecimiento del plástico y donde más petróleo y gas natural se utiliza es en la fabricación de plásticos de empaque. Y por eso es que aquí es donde Bioorgani se ha especializado, porque vemos que aquí es la categoría que más va a seguir creciendo y donde más oportunidad hay de mitigar los impactos ambientales. Se habla mucho del tsunami del plástico, porque se proyecta que cada vez el petróleo se va a utilizar menos para gasolina y más para otros materiales. Y aquí vemos algunas estadísticas que indican cómo el plástico para el 2050 va a seguir creciendo. Pero hay diferentes estudios que muestran esta tendencia. Y al mismo tiempo vemos que aunque todo el plástico sigue subiendo, no necesariamente la mayoría entra en economía circular. Ahí les vamos a hablar porque de eso también. La pérdida del valor postconsumo también es un gran problema porque si ven en diferentes estudios también muestran cómo los empaques plásticos pierden su valor justo después de su primer uso. Y este es un mercado donde deja una oportunidad de 80 a 120 billones de dólares que se pudiera potenciar si logramos de verdad potenciar una economía circular o mejor aún una bioeconomía circular, que también lo vamos a hablar. Y las consecuencias, pues al final es que vamos a tener esta gran producción de plástico va de la mano con las necesidades humanas, pero va a tener consecuencias fuertes en cuanto a la acumulación de plásticos en el mar. Se ha hablado que para el 2050 va a haber o más plástico que peces en el mar. Se habla de que el consumo global de gasolina va a aumentar también. Y al final la huella de carbono de esta industria, como les mencioné, también es significativa. Entonces, todos estos temas nos deberían estar preocupando.
Según la ONU también estima que hay 8 millones de toneladas de desechos plásticos que están entrando a nuestros océanos al año. Este es un problema mundial porque el plástico pues se mueve, ¿verdad? O sea, el océano es compartido y por ende es un problema que vemos en las playas de Guatemala y Honduras, al igual que en Filipinas, al igual que en muchísimas partes del mundo. Y los medios salen a atacar y a escandalizar y o sea, asustar a todos sobre el tema del plástico, pero no todos los medios están hablando de soluciones, solo de problemas. Y nosotros hoy no venimos a hablar de problemas, hoy venimos a hablar de soluciones. Biorgani tiene un enfoque en buscar cómo trabajar juntos y no tanto un tema de solo resaltar problemas, sino nos vemos como un aliado estratégico para la industria, para las marcas y para las personas interesadas en crear este cambio de tecnología de material para buscar mejores alternativas al plástico. Y acompañando todo esto está el tema que están proliferando las prohibiciones y cambios de regulación en contra del plástico. Y cuando los gobiernos no cuentan con equipos técnicos y conocimiento de qué alternativas hay, simplemente se crea una prohibición absoluta, cosa que también está sucediendo ahora en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nos importa mucho entender cómo se puede capacitar a personas del sector público para también ellos estar tecnificados y entender qué opciones hay en el mercado. En el Caribe hay diferentes leyes que ahora solo permiten plásticos que sean un mínimo de 50% biobasados, por ejemplo. Y sí se hizo con asesorías técnicas. Sabemos de otros países como en Europa, donde de verdad están haciendo unas políticas fuertísimas para los exportadores. Entonces, si un guatemalteco quiere enviar producto a Alemania, tiene que asegurarse que todos los materiales de empaque que utilice puedan entrar en economía circular y con los lineamientos de la Unión Europea. Entonces, sí nos afecta a todos a nivel comercio, nos afecta a todos a nivel de corresponsabilidad y para que todas las leyes que se estén poniendo en lugar de verdad tengan factibilidad y capacidad de ser sostenibles, ¿verdad?, en el tiempo para las economías, porque si se cierra el plástico un día para otro, no le da oportunidad a la industria de adaptarse y buscar nuevas tecnologías, ¿verdad?, como lo que sucedió en Chile. Entonces quisiéramos que eso no sea el caso para Guatemala y la región. Entonces, a la conclusión, hay mucha confusión y mitos alrededor del plástico y el bioplástico que debemos aclarar para construir juntos un mundo más sostenible. Y es por eso que hoy quería invitarlos a todos a que entremos a una dinámica de desmitificar los plásticos y los bioplásticos para hoy irnos con más criterios y más conocimientos que tal vez van a retar muchas de nuestras creencias. Y me disculpo si en alguna manera aquí alguien siente que algo de lo que digo no es nada más que querer aclarar y quitar mitos. Entonces, nada de lo que hablamos jamás es absoluto porque igual que en la tecnología hay especificidad en diferentes tipos de materiales y opciones, pero vamos a hablar en términos generales en este tema de los mitos, ¿ok? Entonces, aquí es donde les mencioné el tema de que todos vamos a tener la oportunidad de hacer adivinanzas. Vamos a adivinar o con nuestro mayor criterio decir qué pensamos de cada mito, si es verdadero o si es falso. Entonces, si es verdadero, vamos a poner un thumbs up, ¿verdad? Un dedito. Y si creemos que es falso, vamos a poner un aplauso. ¿Ok? Y los que nos están visitando en Facebook, no sé si tengan una opción, pero en caso que no, lo pueden ir escribiendo número 1, falso, número 2, verdadero, si quieren en alguno de los chats. O si quieren enviar después sus resultados o tienen alguna duda alguna, podemos revisitarlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primer mito número 1. El reciclaje es la solución para un mundo sostenible. Pongamos un aplauso si creemos que es falso, pongamos un thumbs up si creemos que es verdadero. ¿Qué piensan? Buenísimo. Vamos a la respuesta. Es falso. ¿Por qué es falso que el reciclaje es la solución para un mundo sostenible? No es la única solución para un mundo sostenible. Es parte de la solución. Y sabemos esto porque la economía más fuerte en reciclaje es China y ya cerraron sus fronteras a este tema. El cuento de hadas del reciclaje ya se terminó. China, digamos, como potencia del negocio de la basura, ya no lo quiere. Y entonces, por ende, muchos países que antes exportaban a China ahora están buscando a qué otros mercados exportar y muchos otros países ya prohíben esta práctica y están buscando cómo hacerse corresponsable de sus desechos. Únicamente el 9% de la basura del mundo actualmente se recicla. El 12% se incinera y el 79% es desechado en rellenos sanitarios o otros ambientes. Los consumidores tienen una idea errónea debido a que los materiales reciclables no son utilizados para el mismo propósito que el que tenían originalmente. La idea de que yo puedo reciclar
un producto y volverlo, o sea, como decir, hay un dicho en inglés, y me imagino que en diseño lo conocen, cradle to cradle, cuna a cuna, que yo puedo agarrar este vaso, o digamos, si este vaso fuera plástico, digamos, yo puedo agarrarlo, derretirlo y volverlo a usar. No puedo usarlo al 100% porque ya no tiene las mismas propiedades y funciones. Entonces yo tengo que mezclarlo con materiales vírgenes o no reciclados hasta ciertos porcentajes para mantener las propiedades del producto. Entonces, y muchas veces, si no se puede utilizar de nuevo para hacer el mismo producto, se usa para otro, para un producto de menor valor. Eso lo vamos a hablar también. Pero lo que voy es, no estoy diciendo que el reciclaje no es importante, sino lo que estoy diciendo es que esta no es la bala de plata que va a resolver todos los problemas, digamos, de los desechos y de nuestra basura, digámoslo así. Y como les digo, hasta en China ya se cerró esta dinámica porque vieron la cantidad de impacto negativo en el ambiente, en la salud humana que tenía llevar todas estas prácticas ahí en casa, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos al mito número 2. El reciclaje del plástico convencional es económicamente viable. Pongamos un verdadero o un falso. Ok, pasamos a la respuesta y es falso. Y aquí es donde mucha gente dice, ¿cómo así? Les voy a explicar. El reciclaje del plástico convencional muchas veces no es económicamente atractivo. ¿Por qué? Porque los materiales reciclados son más caros que los materiales vírgenes. Entonces, para de verdad yo poder vender un producto reciclado, casi siempre tengo que cobrar un premium para poder cubrir el costo de esos procesos de reciclaje. Como yo les digo, yo por mí sería la persona número uno que me encantaría creer que el reciclaje económicamente es súper, súper eficiente, pero si de verdad lo fuera a ese nivel, yo creo que estaríamos viendo muchísimos más productos reciclados hoy día. Yo creo que va también con el tema de la innovación y el desarrollo de la tecnología, porque no estamos, yo en toda manera soy a favor del reciclaje y la economía circular, pero reconozco que también tiene limitaciones. Y de hablar con diferentes recicladores, hemos visto que los esquemas de reciclaje son bien complejos de crear y mantener por el tema económico. Y lo he hablado con gente que lo hace a nivel de gran escala aquí en Guatemala. También muchas veces el resultado es que el exceso de material reciclado que solo se puede utilizar para aplicaciones de menor calidad, como les mencioné. Entonces las botellas PET, por ejemplo, se pueden utilizar luego para hacer alfombras o mochilas, o también para las púas de las escobas, los productos de detergente, ¿verdad? Estos botes que duran 400 años en el ambiente, si se reciclan, se pueden usar para hacer cubetas o frisbees o asientos de estadios y cosas así. Pero todavía falta mucho en cuanto a infraestructura y cultura para lograr que sea más económicamente atractivo el reciclaje del plástico. No estoy diciendo que no se deba hacer, solo es un reto, todavía no es tan atractivo, pero esperemos que eso cambie pronto. Mito número 3. El reciclaje equivale a renovable, es una práctica renovable. ¿Qué creen? ¿Verdadero? ¿Falso? Vamos a ver, y es falso. A ver, veamos por qué. El reciclaje va a hablar más del tema de reusabilidad, que yo agarro el material, lo convierto y lo vuelvo a reusar. O simplemente convierto, por ejemplo, mi botella llena de plástico en un ecoladrillo. Estoy reusando. Pero no es renovable. ¿Por qué no es renovable? Porque para que algo sea renovable, tiene que venir de la misma naturaleza. Es decir, que es un recurso que solito se puede renovar por medio de procesos naturales sin necesidad de procesos mecánicos. Y ahí es donde vemos que de verdad los productos biobasados sí están hechos de materiales renovables, como plantas, ¿verdad? Yo puedo venir, compostar un producto en el suelo, no le causa ni un daño. Luego ahí puedo poner semillas, ahí crece maíz. Luego yo utilizo partes de la fécula del maíz para luego hacer la misma bolsa y luego la bolsa cuando no la uso la composto y vuelve a entrar un ciclo. Entonces es renovable y al final estamos asegurando que estos productos, pues al final todo es finito, pero estos se pueden entrar en un círculo virtuoso de ser un poco más sostenible por sí mismo, ¿verdad? Entonces por eso la diferencia, o sea, reciclaje es reusable, pero biobasado es renovable. Ay, esta ya se las di, perdón. Mito número 4, el reciclaje es circular. Esto es falso, no por 100%, pero en generalidad estamos hablando aquí, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar. El reciclaje no es circular porque al final todos los productos que se han hecho, al final tienen que llegar a un final que ya va a ser incineración o desecho.
O sea, no importa cuántas veces recicle un producto igual, en algún momento al final de su vida no es una vida infinitamente circular. Entonces, y muchas veces estos entran en cadenas de reciclaje en cascada, o en inglés llaman downcycling, como lo mencioné antes. Entonces, digamos, se pueden usar para aplicaciones de menor calidad, pero de verdad lo único que aquí es circular al 100% son los productos compostables, porque se regeneran una y otra vez. El reciclaje lo que va a hacer es llevar varios usos, pero al final de todos modos igual llega a un fin de vida, que es ya sea desecho o incineración, ¿verdad? Entonces sí, al final de cuentas todo plástico, no importa cuántas veces se recicle, que muchas veces son menos veces de lo que quisiéramos, sí va a llegar a un desecho o a una incineración. Y el Ellen MacArthur Foundation, que es una entidad que les recomiendo muchísimo investigar, hizo un estudio en el que demostró cómo de toda la producción anual de plásticos que se hace, que por cierto este dato está un poco desactualizado, pero los porcentajes no han cambiado, hemos visto que de todo el plástico que se produce anualmente, el 32% hoy día internacionalmente se está fugando el 32% del medio ambiente, a suelos o a mares. El 40% está entrando a rellenos sanitarios, muchos de ellos manejados de maneras clandestinas y no necesariamente con los procesos anaeróbicos y aeróbicos adecuados para llevar a la digestión correcta, para agilizar la descomposición de los materiales orgánicos. El 14% entra en cadenas de incineración o recuperación energética. Esto también es una gran oportunidad para el plástico, pero tiene que haber plantas de buen calibre y, para poder lograr recuperar toda esa energía, aunque no es el fin de vida deseado siempre al principio, pero al final de la vida de los reusos de un plástico casi siempre va a llegar aquí o aquí. Y luego, ¿qué entra en reciclaje efectivamente de toda la producción anual de plástico? Es el 14%. Y de este 14, vamos a ver que el 4% se va a perder en procesos, el 8% va a entrar en reciclaje de cascada, es decir, no va a ser de cuna a cuna el producto, sino va a pasar a ser un producto de menor calidad. Y entra en downcycling. Y únicamente el 2% está entrando en circuito cerrado de reciclaje. O sea que si vemos que todavía usamos 98% de nuestros plásticos de fuente virgen, es decir, que no se han procesado nunca, quiere decir que vamos a seguir dependiendo de las fuentes fósiles, ¿verdad? En su gran mayoría, y muy poco de verdad está entrando en cadenas de circuito cerrado de reciclaje. Entonces aquí vemos que falta cultura e infraestructura, nos falta mucho todavía para potenciar la economía circular y es importante que todos trabajemos en apoyarla porque es vital, pero para que vean que aquí es donde yo decía que el reciclaje no es una solución completa, es parte de la solución, pero hay que apoyarla con otras aristas. Y aquí también incluí las cifras del Ellen MacArthur Foundation que indican cuánto se recicla por diferentes lugares. Por ejemplo, en Europa es el 30%, en China es el 25% y en Estados Unidos el 9%. Y según estudios del FOMIN y BID que estuve leyendo, en Latinoamérica se estima que solo el 2.5% de latinoamericanos reciclamos. Así que tenemos mucha cultura y hábitos que ir creando en nuestra sociedad para lograr potenciar la economía circular todavía. Ahora pasamos al mito número 5. La bioeconomía circular es una solución integral al diseño, producción y eficiencia del manejo de recursos y residuos. Esta tal vez es una palabra que no han escuchado, pero la vamos a entrar a detalle. Pero quisiera que pongan verdadero o falso. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Verdadero. La bioeconomía circular sí es una solución más integral porque ata el tema de utilizar fuentes renovables, porque la bioeconomía se basa en utilizar todo lo que es de origen renovable para lograr a través de la agricultura y silvicultura generar biomasas que al ser procesadas nos permiten tener químicos y materiales, productos biobasados, comida, alimento, bioenergía y biocombustibles que entran en cadenas también de economía circular. O sea, la bioeconomía y la economía circular se complementan de una manera simbiótica. Porque aquí vemos en todos los puntos verdes la bioeconomía, que luego se ata con la economía circular, que es lo azul, que es compartir, mantener, redistribuir y reusar y reciclar de manera mecánica para que estos procesos luego nos permitan entrar otra vez a lo que es el reciclaje orgánico. Si se ponen a pensar, la naturaleza no genera desechos. Ella misma encuentra la forma de reutilizar todos los materiales, todos esos carbonos renovables entran en estas cadenas. Y ahí es donde vemos que de verdad la bioeconomía circular debería ser el nuevo concepto que deberíamos de estar empezando a investigar y manejar a nivel de diseño de infraestructura comercial. También vemos cómo de verdad
al final, como les decía, es un ciclo, ¿verdad? Pero en lugar de eso, o sea, es circular en sí misma la bioeconomía, pero la bioeconomía circular ayuda como a atar muchos de esos cabos donde en algunas aplicaciones hace sentido seguir reciclando el plástico convencional, pero en otras vale la pena empezar a explorar materiales biobasados y biodegradables y mejor aún compostables, ¿verdad? Porque todo esto al final tiene una manera de eficientar el uso de recursos. Ahora pasamos al mito número 6. Los bioplásticos entran en la bioeconomía circular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? La respuesta es verdadero. Ahora veamos por qué. Al final, la bioeconomía circular incluye productos biobasados, como los bioplásticos, porque los bioplásticos entran en cadenas de compostabilidad, en cadenas de reciclaje y en cadenas de reutilización, incluso para usar el mismo producto múltiples veces. O sea, ningún bioplástico tiene por qué ser distinto en cuanto a buscar reusarse. O sea, si yo compro una bolsa del súper biobasada, igual que yo uso la bolsa de Pais para el basurero en mi casa, yo también puedo usar esa bolsa y reusarla para fines de mi casa, ¿verdad? También entran en cadenas de reciclaje orgánico y mecánico. Los dos son aristas, pues el reciclaje orgánico entra en bioeconomía y el mecánico en economía circular. Y permite que utilicemos fuentes de desechos orgánicos. Y nosotros venimos de un país, ¿verdad?, que es fuerte en su agroindustria y hay muchos desechos en el campo que muchas veces quedan desperdiciados porque el costo no justifica el flete para llevarlo a un mercado. Entonces los agricultores se ven en la triste realidad de tener que desecharlo o darlo como concentrado de animales. Pero muchas veces aquí se empiezan a abrir nuevas aristas de oportunidades comerciales para los agricultores de nuestro país en tener una cadena de valor que eficientice el uso de esos recursos desechados en sus cosechas. Y también cuando estamos promoviendo el tema de bioeconomía, entramos también a la dinámica de renovación de nutrientes y protección de suelos. Y mucha gente se preocupa que el plástico contamina el océano, pero poca vez nos volteamos a darnos cuenta de la contaminación de plástico que hay en el suelo de nuestras cosechas. Yo no sé si ustedes se han ido a Zacapa o a diferentes áreas del país donde cuando ustedes ven hay océanos de plástico de acolchados o mulch, que es lo que se usa para crecer nuestras hortalizas. Todo ese material se podría hacer biobasado de una manera que se composte y entre al medio ambiente. Y se hace con la misma tecnología de antirreflexión de sol y todo, simplemente es de un material que al final no va a dejar microplástico en el suelo. Y no sé si ustedes sabían esto, pero yo estuve hace poco en una conferencia de una persona que habla mucho en contra del plástico y hablaba de que el 40 al 50% del ganado del país tiene plástico en el estómago porque cuando van a comer del pasto, ¿verdad? De diferentes áreas donde antes habían cultivos, encuentran mucho plástico todavía en el suelo. Y también sé de conocidos que tienen empresas de exportadoras de frutas y verduras que han perdido sus licencias de exportación porque cuando llegan los auditores de Europa o Estados Unidos y hacen pruebas de su suelo y encuentran partículas de plástico, pierden esos mercados. Entonces, mucha gente se está anticipando a buscar biotecnologías para la agricultura también, para asegurarse de que sus cosechas no tengan ningún reto de que cuando los auditen en la calidad de sus suelos pierdan sus derechos de exportación. Entonces, es importante encontrar tecnología que fortalezca el modelo de negocio también de la empresa, ¿verdad? No solo como para mitigar un riesgo. Y pues todo el bioplástico entra en un circuito cerrado, que sí es cerrado, porque sí vemos que tiene diferentes fines de vida y al final todos terminan de cerrarlo, pero de todos modos permiten que se renueven esos recursos de los que provienen. ¿Ok? Y último comentario, en un estudio del World Business Council for Sustainable Development, ustedes pueden encontrar todo lo que habla de los beneficios de usar materiales biobasados, lo dice el Nature Conservancy para el tema de cambio climático. Nature, una revista, habla también de la pérdida de biodiversidad que se da cuando no tenemos materiales más ecoamigables. El tema del cambio de uso de suelos, lo que les mencioné ahorita. La FAO habla también de la pérdida y desperdicio de alimentos cuando no hay buena tecnología de empaque. O sea que de nada sirve tener un excelente alimento si no tengo cómo empacarlo y distribuirlo en diferentes áreas, más cuando tarda tiempo llegar a sus poblaciones. Y la escasez de recursos, vean, hay que ver cómo aprovechamos mejor nuestros recursos. Vamos a pasar al mito número 7. El OXO es un bioplástico y entra en la economía circular.
No sé si todos aquí han escuchado el OXXO, pero para los que sí o los que no, tiremos una adivinanza. ¿Verdadero o falso? ¿Ok? La respuesta es falso. Y ahorita vamos a ver por qué. El OXXO, para que sepan, es un aditivo. Y digamos, ahorita vamos a hablar de por qué no es un bioplástico. Primero porque para ser un bioplástico, si se recuerdan de la definición que vimos, tiene que ser un plástico que es biobasado, biodegradable y o compostable. En el caso del OXXO no entra en ninguna de las tres categorías. El OXXO lo que es un aditivo que se agrega a diferentes productos plásticos. Y no sé si ustedes saben, pero todos los plásticos se fragmentan, cosas en cuanto a tiempo y en qué ambiente. El OXXO lo que hace es acelera ese proceso de fragmentación de los polímeros de los plásticos, pero no los biodegrada. ¿Por qué? Porque básicamente, si se acuerdan la definición de biodegradar, es que lo hace por medio de microorganismos. Y esto es un componente, OXO lo que hace es oxida las cadenas de carbono de los polímeros. Entonces es un aditivo que, digamos, trabaja de manera mecánica sin necesidad de ninguna vía silvestre, sino es únicamente por una tecnología sintética. Digamos, y a pesar de que a menudo los productos de OXXO llevan un porcentaje de aceite de coco, que así se fían para decir que tiene contenido orgánico, este contenido de coco no alcanza el 20% biobasado, como le exige la norma que les mencioné de ASTM 6866 o la EN 13432. Entonces, si uno está hablando de terminología y semántica técnica y pura, el OXXO no tiene el porcentaje biobasado y la forma en que fragmenta, no biodegrada, no va acorde a los estándares mundiales de biodegradación. ¿Y qué es otro problema? Que cuando la gente piensa que el OXXO es un bioplástico, primero eso daña la credibilidad de la categoría del bioplástico, porque adultera el término biodegradable y causa confusión de qué es y no es un bioplástico. Y en Guatemala, igual que en muchas partes del mundo, todavía hay mucha proliferación del OXXO. Aunque en otras partes del mundo ya se prohibió por completo, aquí nos falta todavía más conocimiento para entender de qué se trata esta tecnología, para entender por qué no entra en la definición de un bioplástico como tal. Entonces, al quitar el OXXO de la categoría, ya se empieza a creer, ya no se crea esa confusión de que a veces la gente dice, ay, a mí no me gustan los bioplásticos porque no entran en cadenas de reciclaje. Lo que pasa es que están pensando en el OXXO, no en los bioplásticos, sino en el OXXO. Entonces hay confusión de la categoría, ¿me entienden? O sea, al final lo que queremos es que el OXXO quede como un standalone technology, que no lo asocien con los bioplásticos porque daña la reputación y credibilidad de la categoría. Y ahora, cuando hablamos de si el OXXO entra en economía circular, tenemos el statement del Ellen MacArthur Foundation que dicen que el OXXO degradable en empaques plásticos no es una solución a la contaminación plástica y no cabe en la economía circular. ¿Por qué? Porque cuando el OXXO entra en contacto con cualquier plástico, empieza a fragmentarlo y afecta sus propiedades. Entonces daña toda como que la cadena o el stream de plástico con el que entró en contacto. Y esta fragmentación lleva a la creación de microplásticos, que me imagino muchos aquí han escuchado el término microplástico y piensan que todos los bioplásticos causan microplástico. Y hoy les vengo a aclarar que es porque estamos pensando en OXXO. El OXXO no es un bioplástico y por ende los bioplásticos no causan microplástico, sino que es una confusión de términos y de categorías, de tipos de tecnología. Pero nosotros entendemos que el OXXO en algún momento fue una tecnología, una filosofía muy innovadora y por eso hacía todo el sentido. Pero ahora que existen alternativas compostables a materiales, es importante empezar a empaparnos de eso y entender por qué el OXXO no entra en economía circular y no es un bioplástico. También para no hablar desde nuestra perspectiva, sino la de la industria, aquí les mostramos que diferentes estudios muestran que ya más de 150 organizaciones están apoyando una prohibición del OXXO degradable en empaques plásticos. Y aquí vemos diferentes marcas como Unilever, L'Oreal, Danone, entre otras que se han empapado del tema. Nestlé también está ahí, BASF. También vemos a Gaia, WWF, Oceana, 4Ocean, The Story of Stuff. Muchas entidades que aquí de verdad tienen mucho respaldo técnico y científico que ya no avalan esta tecnología porque genera microplástico. Entonces nosotros en Bioorgania aclaramos que nosotros no somos OXXO y no somos partidarios. Es una filosofía completamente distinta a nuestra tecnología. ¿Ok? Ahora pasamos al mito número 8. Los materiales de embalaje o de empaque compostables interrumpen el proceso del compostaje. ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos a ver por qué.
Los empaques hechos de materiales compostables se biodegradan en ambientes controlados, en procesos de reciclaje orgánico de la misma forma que otros desechos orgánicos. La biodegradación ocurre por medio de la pérdida de peso molecular, esto también es importante entenderlo, y no de fragmentación como el óxido, porque son consumidos por microorganismos que lo van comiendo a nivel molecular. Entonces es cuando ustedes ven un bioplástico hecho con tecnología bioorgánica, les prometo que si lo ponen en su jardín al lado de una bolsa de plástico y al lado de una bolsa de óxido y hagan usted el experimento en casa, van a ver que si lo pesan después, si alguien tiene acceso a una pesa de esas súper finas en calibraje y todo, y van a ver cómo de verdad el peso es lo que se mide en la biodegradación. Y así es como todos los laboratorios internacionales validan si los productos son compostables. Es por su pérdida molecular en peso, no porque se hace pedacitos, sino es un producto entero que se vuelve como un papel china. Y los microorganismos, cuando hablamos de microorganismos, ¿de qué me estás hablando? Estoy hablando de las bacterias en el ambiente ven los bioplásticos que están hechos de un 20% o más de fécula vegetal, por ejemplo, y lo ven como alimento porque tiene glucosa. O sea, a nivel molecular, estos elementos son comida para estos microorganismos, como los hongos y las algas. No todos los bioplásticos, como les digo, se biodegradan igual, pero en el caso de cuando un producto es certificado compostable, por default se incorpora a la cadena y proceso de compostaje. El tiempo de biodegradación va a depender del ambiente en el que se pone, ¿verdad? En la acidez, la temperatura y microorganismos presentes. Pero en un ambiente composta como se manejan en casa, nuestros productos en bioorgánica están certificados a biodegradarse en ese ambiente. Y aunque parezca inofensivo, como les mencioné, hay muchos productos que pensaríamos que los podemos echar con nuestros desechos orgánicos, pero lastimosamente no, como los filtros de café, las bolsas de té. Esto causa una gran confusión porque la textura y calidad material a veces nos hace pensar que tienen ciertas características que no. Y no para entrar en detalle, pero aquí es un ejemplo de laboratorio Eurofins que valida las tecnologías en Bioorgani. Habla de que estos productos tienen que descomponerse hasta 99% a través de microorganismos y pérdida de peso únicamente usando catalizadores naturales como desperdicio vegetal, tierra y corteza. Y aquí vemos los films como después de 12 semanas en este ambiente simulado de composta, que son un poquito de corteza vegetal, tierra y desperdicio vegetal, vemos cómo de verdad se reintegra y no deja rastros, ni metales pesados, ni microplástico. Y de igual forma, como les comenté, no puede afectar tampoco el crecimiento, volumen o follaje de las plantas. Y también hemos hecho todas estas pruebas para mostrar cómo nuestra tecnología compostable no afecta de ninguna manera el crecimiento de flora. Mito número 9. Los materiales de embalaje compostable estimulan la recogida de residuos orgánicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque al final la materia prima de materiales de empaque genera oportunidades a agricultores que buscan vender sus mermas y rechazo agrícola. No sé si ustedes saben, pero en países en vías de desarrollo, la mayoría de los desperdicios de alimentos ocurren en el campo. Entonces aquí es donde vemos una oportunidad de generarle una economía al área agro de Guatemala, y al igual que otros países agroindustriales. También al momento de la separación del lugar de origen, los empaques compostables pueden depositarse junto a los desechos orgánicos en los basurderos. Y no sé si sabían esto, pero entre el 60 y el 80% de todos los residuos en Latinoamérica son orgánicos. Entonces, cuando hablamos de que todos los desperdicios de Latinoamérica, estamos en verdad hablando de los desperdicios orgánicos principalmente. Entonces, hay que darles una mayor prioridad a esta categoría de desechos, ¿verdad? Porque todos pensamos en la economía circular para el vidrio, el plástico, el papel, pero no estamos pensando en cómo reutilizamos la composta para también alimentar los suelos de donde comemos. Mito número 10. Los bioplásticos afectan negativamente la seguridad alimentaria. ¿Verdadero o falso? O sea, que los bioplásticos se comen la canasta básica, o los bioplásticos están usando la comida humana para convertirla en empaques. ¿Verdadero o falso? Falso. Y les voy a contar por qué. Primero que nada, está este gran mito de que nosotros estamos, pues, o sea, la industria innovando en bioplástico está comiéndose los alimentos del ser humano. Si vemos una estadística global de cómo se utiliza la tierra de agricultura, vemos que el 67% se usa para pasto de ganadería. El 29% es tierra cultivable, del cual 25% se usa para comida y alimento. Para materiales se usa el 2% y para biocombustibles el 1%. El bioplástico en el 2017 ocupaba el 0.016% de toda la tierra cultivable del mundo.
y para el 2022 se estima que va a llegar tal vez al 0.021%. Y esto primero como para ver el tema de cómo estamos usando la tierra, ¿verdad? Porque esa tierra hay que cuidarla, como les decía, hay que cuidar las propiedades del suelo, los nutrientes del suelo para que nos dé de comer a nosotros y a nuestros animales por muchos años más. Pero por otro lado también ocurre que la gente piensa que todo el bioplástico proviene, por ejemplo, en el caso de Bioorgánico, que venimos de fécula y almidón de maíz, piensan que lo que estamos es comiéndonos el maíz como tal, pero nosotros lo que utilizamos es el rechazo agrícola. Nosotros usamos el olote y la mazorca, las partes no comestibles, y únicamente el grano de rechazo, es decir, que no es apto para consumo humano. Entonces al final estamos upcycling o reaprovechando un desperdicio agrícola que no afecta la seguridad alimentaria para convertirla en un material que genera un menor impacto ambiental que el de un plástico sintético. Ya estamos casi en los últimos dos. Mito número 11. Los bioplásticos no son aptos para el reciclaje. ¿Verdadero o falso? Principalmente y generalmente falso. Les voy a contar por qué. Primero, los bioplásticos son ideales para el reciclaje y convertirse en nuevos materiales en reciclaje industrial. Estamos hablando principalmente incluso en las plantas. Y en nuestra experiencia, en reciclaje postindustrial, nos permite reutilizar entre el 65 hasta el 100% del material reprocesado para volver a usarlo. O sea, por ejemplo, si yo ahorita hago una producción de 50,000 bolsas para el supermercado, como las bolsas de gabacha, y por X o Y motivo salieron mal, yo puedo reprocesarlas y repeletizarlas y reutilizarlas entre 65 al 100%. Entonces sí puedo aprovechar toda la merma industrial para reutilizar, repeletizar y volver a hacer. Claro, se recomienda que cierto porcentaje siempre siga siendo virgen, pero si les comparo el bioplástico con el plástico, muchos productos plásticos no llegan ni a más del 15%. Así que aquí sí estamos hablando de una gran oportunidad de reutilización en procesos industriales de las materias en las fábricas. Por otro lado, la separación de los plásticos y bioplásticos cada vez está siendo más automatizada porque existen nuevas tecnologías de rayos infrarrojos que cada vez están más proliféricos y que creemos que conforme crezca la economía circular, también va a crecer esta tecnología para ir haciendo las distinciones entre una bolsa OXO, biodegradable, compostable y plástica convencional. Entonces así va a haber una mejor selección y separación de tipos de residuos. Y también es importante que a nivel consumidor el fin de vida idóneo para un plástico compostable siempre va a ser el compostaje. O sea, hay un fin de vida idóneo para cada tipo de bioplástico, porque se acuerdan que les dije que hay biodegradable y compostable. Yo les diría que el tema del reciclaje es más acoplado a los biobasados. Pero cuando hablo de los bioplásticos compostables, yo les diría promovamos el compostaje en ese caso. Porque ahí para eso fue diseñado el producto, para reintegrarse a la naturaleza. Y para como ilustrar un poco cuál es el fin de vida idóneo para los tipos de bioplástico, les diría que en el caso de resina o productos que vienen de resinas biobasadas, los fines de vida que se les puede dar es, uno, pueden entrar depositados con los desechos comunes de nuestras casas o comercios y llegar a un relleno sanitario porque ahí también hay bacterias y también se van a biodegradar. Se puede ir con los desechos orgánicos porque se pueden biodegradar también en un ambiente composta y se pueden reciclar, reprocesar y repeletizar como les comenté en fábrica. Y como que última opción, pero no nos encanta, es que sea para incineración. Pero curiosamente en incineración, comparado a otros productos orgánicos, tenemos un mejor poder calorífico, es decir, que la fécula de maíz es idónea para el tema de recuperación energética. Entonces tiene un fin de vida más blindado que casi cualquier producto que hemos visto en el mercado. Ahora, por el lado de resinas compostables, que son 100% biobasadas y que sí están en esta categoría, las dos opciones más recomendadas es que idealmente se vaya con los desechos orgánicos, ¿verdad?, para compostarse, pero en caso que no se pueden ir a un relleno sanitario, igual en la presencia de microorganismos se va a biodegradar a la intemperie sin necesidad de compostaje industrial. Y por último, el mito número 12. Migrar del plástico convencional a los bioplásticos ayudaría a reducir nuestra huella de carbono. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de
polímeros o plásticos hechos a base de fuente fósil, primero, desde su proceso de extracción y la huella de su material es más alta, pero también desde el tema de producción requieren menor temperatura la procesabilidad de bioplásticos, además de que sus fuentes son renovables y es muy distinto recoger una cosecha rechazada a ir a un proceso de fracking de extracción de petróleo o de gas natural. Entonces podemos reducir significativamente la huella de carbono de esta industria, de nuestros empaques y de todos los insumos que usamos en nuestras cadenas de suministro. Entonces de verdad podemos buscar potenciar recursos que se pueden reutilizar y mitigar simultáneamente la huella de carbono. Desde su fuente, su procesabilidad y si llegara a incinerarse, un bioplástico también emite una menor huella de carbono y no genera las toxinas en el ambiente que se genera un plástico. Y por cada tonelada de biofilm, porque no solo empaque primario, sino también pensemos en empaques secundarios, podemos ahorrar cientos de millones de galones de petróleo crudo que ya no se van a usar así, sino que de fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, en resumen, estos son los 12 mitos que acabamos de aclarar para tener un mayor entendimiento de la industria. Por horas de tiempo, voy a solo rapidísimo contarles brevemente qué es Bioorganic para que también entiendan por qué somos nosotros que estamos haciendo esta presentación. Nosotros somos un aliado estratégico en soluciones innovadoras para tus empaques ecoamigables. Estamos hablándole a Guatemala y a la región, a la industria de plástico, a las personas en el sector público que quieren aprender de tecnología alternativa, a estudiantes, a diseñadores que quieren empezar a entender más el mundo de bioplásticos y a todas las personas que al final toman decisiones de qué hago el empaque de un producto, ¿verdad? Para mitigar el impacto ambiental y entender las bondades buenas y malas de un plástico versus de un bioplástico. Nosotros lo que queremos es ayudarte a transicionar del plástico convencional hacia los plásticos primero biobasados en mezcla hasta llegar en 100% compostable. Y por si no lo han investigado, les dejo una recomendación de investigar The New Plastics Economy, que es un pacto global que cientos de empresas, Fortune 500 y gobiernos están utilizando como guía para lograr la migración a empaques más ecoamigables. En Bioorganic lo que queremos es acompañar a las empresas desde cualquier punto de partida e ir poco a poco en esta dirección, en esta curva, hacia cumplir el compromiso del nuevo pacto de plásticos. Y nosotros como empresa guatemalteca, ¿verdad? Tenemos una proyección regional, estamos ya en más de 10 países, tenemos más de 150 clientes, estamos desarrollando y comercializando biopolímeros, es decir, las resinas. No vendemos producto terminado, sino la materia prima a los fabricantes con los que trabaja tu marca o con, digamos, la fábrica en sí que quiera empezar a hacer la transición de algunos de sus clientes hacia los biobasados y también cada vez más aplicaciones verdes para el sector de alimentos, bebidas, agricultura, entre otros, y ayudar a las empresas y a los gobiernos a cumplir con los nuevos requerimientos de ley que están creciendo tan rápidamente. Queremos acompañarte, darte la materia prima que necesitas, la asesoría técnica, para así tú lograr las soluciones de empaque que necesitas, ¿verdad? Sea un termocogible, sea una bolsa de gabacha, sea un empaque para un alimento, sea hacer una línea de cubiertos ecoamigables para colegios, entre otras ideas, ¿verdad? Y todo lo basamos en nuestra capacidad de innovación y desarrollo y patentes que tenemos y certificaciones. Y pues al final lo que buscamos es que toda la cadena de suministro Bioorganic sea un circuito cerrado y sostenible, promoviendo la bioeconomía circular. Y queremos al final pues aclarar, ¿verdad?, que el plástico es una innovación humana con muchos beneficios y retos por delante. Es importante desmitificar los bioplásticos para comprender las ventajas que presentan como alternativas ecoamigables al plástico convencional y las fuentes de los materiales son un eslabón crítico en determinar las bondades y retos del empaque. Entonces, por si en algún momento quisieran que retomemos algún otro tema, nosotros también hablamos de la bioeconomía circular de una manera mayor profundidad, las tendencias de empaque sostenible y eco-labeling, y los mapeos de leyes y prohibiciones de América Latina para empaparnos de esto. Les agradezco mucho su atención, perdón si me extendí un poquito para ir más despacio porque son bastantes temas los que cubrimos. Y pues si alguien quisiera enterarse más de este tema de la bioeconomía circular y todas las tendencias de empaque sostenible, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y pues quedo a la orden cualquier duda. Muchas gracias.